Sin duda alguna, el hundimiento del Titanic es una historia que genera mucha curiosidad en muchas personas alrededor del mundo, incluyéndome. Esta fue la primera historia que me metió, que me enganchó y que me puso a investigarla durante años cuando la conocí. Por eso, después de ver varios videos y después de años de ser fanático de esta historia, es que finalmente me animé a hacer mi propio documental sobre el hundimiento del Titanic. Repasaremos su historia, construcción hasta el hundimiento, así que vamos a comenzar. A comienzos del siglo XX la industria marina estaba en su cúspide más alta. En ese tiempo subía y subía el nivel de inmigrantes que querían cruzar el Atlántico. Entre esas compañías que se destacaban estaba la compañía Cunard Line, que acababa de diseñar los barcos RMS Lusitania y RMS Mauretania, los cuales habían ganado el récord de los barcos más rápidos en ese entonces. En respuesta, su compañía rival, la White Star Line, decidió construir sus tres barcos, Olympic, el Titanic y el Britannic, que no serían los más rápidos, pero sí los más grandes y más lujosos. Esto con la finalidad de que los pasajeros se sintieran complacidos con la experiencia. Así, en 1909 se empezaron a construir el Olympic primero y después el Titanic. El Olympic sería el primero en terminarse y entró al servicio de pasajeros en 1910 y rápidamente se convirtió en el barco más grande y lujoso del mundo, aunque tiempo después ese récord se lo llevaría el Titanic. El 31 de marzo de 1911 el Titanic fue botado al mar para ser acondicionado para poder entrar en el servicio de pasajeros. Sin embargo, su construcción se vio retrasada debido a que a finales de 1911 el Olympic fue impactado por un crucero británico militar llamado el HMS Hawke, el cual fue atraído por las turbinas del Olympic y terminó impactando su proa contra el lado de estribor del Olympic, es decir, el lado derecho. Esto provocó que en enero de 1912, cuando el Titanic ya casi estaba terminado, tuvieron que pausar el término de su construcción para reparar el Olympic, lo cual hizo que el viaje inaugural del Titanic se pospusiera para abril de 1912. Cuando el Olympic quedó reparado, finalmente el Titanic continuó con su construcción hasta que finalmente estuvo terminado a finales de marzo de 1912 y estaba listo para entrar en el servicio de pasajeros. El barco había sido diseñado por Thomas Andrews, un experto arquitecto naval que trabajaba en Harland & Wolff, la compañía que construyó el barco, y el viaje inaugural del Titanic estaría a cargo de Edward John Smith, un marinero experimentado, el cual había capitaneado varios transatlánticos en el pasado, por lo que era el hombre perfecto para esta labor, y a su vez este sería su último viaje, puesto que se retiraría del viaje después del viaje inaugural. Y a bordo del Titanic también viajaría Bruce Ismay, el presidente de la White Star Line. 10 de abril. El Titanic se encontraba en el puerto de Southampton, en Inglaterra, listo para su viaje inaugural, el cual viajaría desde Southampton con paradas en Cherburgo, Francia, Queenstown, Irlanda, y la parada final sería Nueva York, en Estados Unidos. Se podían adquirir boletos de primera, segunda y tercera clase. La tripulación estuvo lista y finalmente al mediodía el barco zarpó rumbo a Nueva York. Al salir del puerto, el Titanic estuvo a punto de colisionar contra el SS Nueva York, un barco que estaba ahí estacionado debido a que la fuerza de las turbinas del Titanic provocaron que el Nueva York rompiera sus amarres y empezara a dirigir su popa peligrosamente hacia el lado de babor, es decir, el lado izquierdo del Titanic. Afortunadamente la colisión se evitó a tiempo y nada más pasó. Esa noche el Titanic hizo paradas en Cherburgo, donde pasó la noche, y al día siguiente, el 11 de abril, llegó a Queenstown en Irlanda, donde recogió a más pasajeros, principalmente migrantes de tercera clase, y partió a Nueva York. En el barco había un total de 2.225 personas, entre los que se encontraban John Jacob Astor IV, el hombre más rico del Titanic, Benjamin Guggenheim e Isidor e Ida Strauss. Los días siguieron con normalidad hasta que el domingo 14 de abril de 1912 varios barcos empezaron a enviar señales de auxilio
avisando que habían témpanos por esas zonas. Entre esos se encontraba el SS Californian, el cual envió una comunicación de radio a través del telégrafo al Titanic advirtiendo sobre los témpanos, pero ese mensaje fue ignorado debido a que tenían muchísimos telegramas privados de los pasajeros que enviar, por lo que los telegrafistas no prestaron mayor importancia a esas advertencias. Una hora después, a las 11:39 de la noche, en el mástil de la proa, el vigía Frederick Fleet y su compañero Reginald Lee detectaron un enorme témpano emergiendo de la oscuridad y acercándose cada vez más hacia ellos. Los dos vigías no tenían binoculares debido a que un oficial que había sido reemplazado a última hora había guardado los binoculares llevándose la llave con él, por lo que tanto Fleet como sus compañeros tenían que vigilar sin ellos. Y sin binoculares, todo lo que pudo hacer Fleet fue tocar 3 veces la campana y llamar por teléfono al puente y gritar que había un témpano frente a ellos. ¿Viste algo? ¡Iceberg, adelante, señor! Iceberg, adelante, señor. En el puente de mando, el capitán Smith se había ido a dormir y se encontraba a cargo el primer oficial William Murdoch, el sexto oficial James Moody y el timonel Robert Hitchens. Cuando Murdoch vio lo que estaba pasando, su primer instinto fue ordenar todo a estribor, es decir, a la derecha, poner las máquinas hacia la popa, es decir, hacia atrás, y cerrar las compuertas estancas, por lo que rápidamente el timonel comenzó a girar el timón hacia el lado de babor, es decir, a la izquierda, debido a que el sistema de navegación de esa época debía girar el timón en el sentido contrario al cual se indicaba, o sea que si se ordenaba todo a estribor, es decir, a la derecha, el timón tendría que girarse hacia babor, o sea, a la izquierda, por lo que rápidamente las órdenes de Murdoch comenzaron a ser ejecutadas. ¡Todo estribor! ¡Todo estribor! ¡Por la popa! Por la popa, señor. ¡Cierren las compuertas! Cerrando compuertas, señor. Ya está, todo a estribor. Los vigías observaban cómo el témpano se iba acercando cada vez más hacia ellos, y aunque el timón se giró al máximo, un barco de 46,000 toneladas tardaba años en responder, pero cuando parecía que el barco iba a chocar de frente, el barco empezó a girar lentamente su proa hacia su lado de babor, pero a las 11:40 de la noche se escuchó lo que no debía ser escuchado. A las 11:40 de la noche, el barco de 46,000 toneladas chocó contra el témpano y este raspó 90 metros en su costado derecho. Aunque aparentemente el choque con el témpano fue suave, el daño causado fue mortal. El capitán Smith llegó al puente una vez el témpano quedó atrás. Cuando se le notificó lo que estaba sucediendo, el capitán Smith se quedó tieso. Este rápidamente ordenó detener el barco y llamar a Thomas Andrews para que revisara los daños. ¿Qué sucede? Un iceberg, señor. Lo puse todo estribor con las máquinas de reversa, pero ya estaba muy cerca. Detengan las máquinas. Thomas Andrews bajó a los compartimentos inferiores y empezó a revisar los daños, y cuando regresó al puente las noticias eran alarmantes. 5 de los 16 compartimentos del barco estaban inundados. Podría flotar con 3 de los 5 compartimentos inundados, incluso flotaría con 4 de ellos, pero no flotará con los 5. Sí, pero... Estas mamparas solo llegan hasta la cubierta y... De haberse inundado solo los primeros 4 compartimentos, habría existido la posibilidad de que el barco se mantuviera a flote, pero el hecho de que se hayan inundado 5 provocó un daño mortal. Las compuertas estanques de los compartimentos solamente llegaban desde la cubierta inferior hasta la cubierta E, lo cual significaba que el agua sobrepasaría las compuertas por arriba y eso inundaría todos los compartimentos, por lo cual el barco se iría a pique hicieran lo que hicieran. ¿Cuánto durará?
Lo estoy tratando de calcular. Por lo que puedo ver, hizo 4 metros de agua en los primeros 10 metros después de la colisión. No muy rápido. Podrá vivir otra hora y media, más o menos. Andrews determinó que el barco se hundiría en 2 horas y media, más o menos. Había dicho que se hundiría en 1 hora y media y que con suerte aguantaría 2 horas. Pero gracias a que los compuertas estancas se cerraron, el barco tardó 2 horas y 40 minutos en hundirse. Pero había un tremendo problema. Solo había 20 botes salvavidas, cada uno con capacidad para 65 personas, lo cual significaba que solo 1.300 personas sobrevivirían y solo si los botes se llenaban a su máxima capacidad. Maldita notificación. Rápidamente el capitán Smith reunió a toda su tripulación en el puente y comenzó a dar órdenes claras y directas. Se ordenó que se prepararan los botes y que se empezaran a bajar, subiendo primero a las mujeres y los niños, y después encargó a los operadores de radio, Jack Phillips y Harold Bright, en enviar una señal de auxilio. Así que rápidamente los operadores empezaron a mandar señales de auxilio a través del telégrafo en el entonces utilizado código CQD. 15 minutos después empezaron a enviar el nuevo código SOS. La mejor respuesta fue del barco RMS Carpathia, el cual se encontraba navegando a 58 millas del Titanic, pero incluso a su máxima velocidad tardarían 4 horas en llegar. Por otro lado, el Californian se encontraba a 19 millas del Titanic, pero tenían el radio desconectado. También respondió el RMS Olympic, que estaba en Nueva York, pero debido a su lejanía era imposible que llegara a tiempo. A las 12:45 de la mañana, cuando se lanzó una bengala de socorro, mientras al mismo tiempo se bajaba el primer bote salvavidas, el número 7 por el lado de estribor. Para ese momento la proa del barco ya se estaba hundiendo bastante, y aquí fue donde surgió otro problema, y es que los tripulantes no tenían claro cuántas personas podían acomodar en el bote de forma segura. Por ejemplo, el número 7, que fue el primer bote en ser lanzado, solamente llevaba 28 personas cuando la cantidad segura era de hasta 65. Así los botes siguieron bajándose, cada uno llenándose a medias. Algunos con 20, otros con 28 y la menor carga registrada, un bote salvavidas con solo 12 personas en él. El millonario Benjamin Guggenheim fue conocido debido a una de las frases más icónicas, y es que él junto a su mayordomo se vistieron de etiqueta y se negaron a aceptar un chaleco salvavidas que le ofreció un oficial. Señor Guggenheim, son para usted, señor. No, gracias. Nos vestimos de gala y vamos a hundirnos como caballeros. Le aceptaría un brandy. Por otro lado, Thomas Andrews, muy afectado por el reciente hundimiento del barco y sintiéndose culpable por no haber construido un barco más resistente, se le vio por última vez de pie frente al cuadro del salón. Por otra parte, el capitán Smith, muy afectado por el hundimiento del barco, se le vio por última vez entrando al puente. Mientras tanto, la desesperación provocó que el bote plegable B se volcara quedando quilla arriba. Mientras tanto, los músicos del barco seguían tocando músicas alegres con la intención de disminuir el miedo en los pasajeros. Estos valientes hombres, con sus instrumentos en mano, no dejaron de tocar hasta el último aliento. Mientras tanto, Isidor Strauss y su esposa tuvieron una de las historias más famosas, y es que la mujer tuvo la oportunidad de subirse a un bote salvavidas, pero su esposo no, y ella prefirió no subirse al bote y se quedó con su marido diciéndole la siguiente frase: hemos estado juntos durante 40 años, a donde tú vayas, yo voy. Así que se quedaron en cubierta hasta esperar su muerte. A las 2 de la mañana el agua ya alcanzaba la cubierta de botes. El bote plegable A tuvo que ser liberado rápidamente de las grúas para evitar que se hundiera, mientras que el plegable B, que seguía volcado, solamente lograba ser ocupado por los que lograban subirse a su quilla. Pronto la popa del barco estaba levantada en diagonal, mientras que en el interior del barco el jefe de máquinas, Joseph Bell, y sus hombres intentaban mantener la electricidad funcionando a toda costa.
Bruce Ismay, que si no lo recuerdan era el presidente de la White Star Line, ayudó al primer oficial Murdoch a evacuar a varios pasajeros en el lado de estribor del barco en los botes. Cuando en el último bote ya no quedaba nadie cerca, Ismay abordó en un lugar que quedaba. Ismay durante años fue juzgado y catalogado por los británicos como uno de los mayores cobardes de la historia. A las 2:18 de la mañana las luces del barco se apagaron y la orquesta dejó de tocar. Tan solo 2 segundos después de que las luces se apagaran, la inclinación extrema de la popa provocó que el barco se partiera en dos, hasta que finalmente a las 2:20 de la mañana del 15 de abril de 1912, el Titanic desapareció de la faz de la tierra. El silencio de la noche fue interrumpido por los gritos de los sobrevivientes que en el agua trataban de salvar sus vidas. Los gritos cesaron por completo a las 3 de la mañana, unos 40 minutos después del hundimiento. Al final, el Titanic se llevó la vida de 1.513 personas. Solo sobrevivieron 712 de un total de 2.225, entre ellas las personas que estaban en los botes y varias personas que fueron rescatadas del mar después de que el barco se hundió, ya que después de que el barco se hundió varias personas quedaron flotando en el agua y al final fueron rescatadas, por lo que al final 712 sobrevivieron. Finalmente, a las 4 de la mañana del 15 de abril de 1912, el Carpathia llegó al lugar del hundimiento y recogió a los sobrevivientes y partieron rumbo a Nueva York. Finalmente, el 18 de abril de 1912, el Carpathia llegó a Nueva York con los 712 sobrevivientes del Titanic y rápidamente la noticia se vendió como pan caliente y todos los periódicos de todo el mundo empezaron a anunciar la trágica noticia, donde al final muchísimas familias quedaron destrozadas al enterarse que algunos de sus familiares perdieron la vida en el trágico naufragio.